Hebreos capítulo 5. Vamos a estar leyendo el verso 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta noche estar delante de ti. Te agradecemos que nos haya dado la fortaleza para poder permanecer. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo esté operando en esta noche poderosamente en este lugar. Extienda tu mano de poder, Señor, y reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret, tomes el dominio pleno, el control pleno de cada niño, de cada joven, de cada hermano, de cada hermana. Tu poderoso Espíritu Santo llene nuestros corazones y sean abiertos nuestros oídos para oír, para entender, para comprender tu perfecta voluntad. Padre Santo, gracias por tu grande amor. Rogamos las ventanas de los cielos se abran y la abundancia de bendición sea sobre de tu pueblo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. El apóstol en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14, donde hemos leído, habla del alimento sólido y dice que es para los que han alcanzado madurez y dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y nosotros hemos estado hablando justamente de los sentidos. Y cómo es que el diablo en el huerto del Edén justamente usó dos sentidos de los 5, hermano, que tiene el ser humano, usó dos sentidos para desviar a la mujer. Usó el sentido del oído y el sentido de la vista. El del oído porque le habló y ella escuchó, hermano, la tentación del diablo, le prestó oído. Y el de la vista porque vio que era un árbol, hermano, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y la Biblia dice que vio. Entonces nosotros hemos estado viendo, hermano, del cuidado que tenemos que tener con los sentidos que Dios nos ha dado. Porque los sentidos que el Señor, hermano, a nosotros nos ha dado, nosotros podemos estimularlo para bien, o los sentidos nosotros podemos estimularlo para mal, una de las dos cosas. Por eso es que el apóstol Pablo estaba preocupado por el sentido de los hermanos, porque si los sentidos no se ejercitan y no se perfeccionan, entonces ¿cómo van a poder los hermanos alcanzar y poder degustar el alimento sólido? Van a necesitar siempre de la leche, la cual hace, hermano, inhabilitado a aquel que participa de ella para hacer algo. ¿Por qué? Porque es niño. Y si es niño, no se le puede dar ninguna responsabilidad en ninguna de las cosas, porque es un niño y los niños son irresponsables. No tienen responsabilidad, no le puede dar una responsabilidad, hermano, de algo de valor, que tiene valor a un niño, porque él, ¿qué sabe de responsabilidad? Cuando crezca, entonces va a entender, pero mientras es niño, va a pensar como niño, va a hablar como niño, va a juzgar como niño, y su juicio no va a ser el correcto. Por eso, la necesidad del crecimiento. Y nosotros hablamos, hermano, de la necesidad que nosotros tenemos de desarrollar
desarrollar el amor que Dios metió dentro de nosotros, a causa de que Dios nos dio un mandamiento. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y hablamos del desarrollo del amor, de un amor que va más allá del amor del hombre natural. Que el amor del hombre natural ama y odia y luego vuelve a amar. Sin embargo, este amor, el cual Dios a nosotros lo dio, lo derramó dentro de nuestro corazón, es un amor que ama y luego tiene la capacidad de amar más, y es un amor que nunca va a aborrecer. Por eso el mandamiento del Señor es que os améis como yo os he amado. No como se aman los hombres, sino como yo. ¿Y cómo nos amó el Señor? Como nos amó desde un principio, así nos amó hasta el final. Entonces, estas cosas van produciendo en nosotros, en lo que hemos creído, un crecimiento espiritual. Nosotros no solo oímos, sino que vamos, hermano, a la participación de la palabra del Señor en nuestra vida. No solo somos oidores, sino somos hacedores. Oímos, llevamos a cabo la palabra de Dios, comprobamos que la palabra de Dios es agradable y es perfecta, nos da una experiencia y de ahí vamos en un crecimiento espiritual para alcanzar cosas más elevadas. Porque si no alcanzamos las pequeñas cosas, las cosas chiquititas, si no cazamos las zorras pequeñas, ¿cómo va a ser con las otras zorras más grandes? Entonces nosotros necesitamos, hermano, ir paso a paso alcanzando las cosas que Dios nos va enseñando, sin saltear ninguna de ellas, sino paso a paso, en la medida que Dios nos va llevando. Entonces usted va ajustando el pensamiento, usted va comprobando que la palabra de Dios es agradable y es perfecta, y ese ajuste y esa comprobación lo lleva a usted a prepararlo para que usted pueda ir un poquito más allá todavía. Entonces Dios envía otra palabra que lo lleva un poquito más allá todavía, y un poquito más todavía, hasta que podamos nosotros alcanzar, hermano, todas las cosas que Él ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, nosotros hemos estado viendo de los sentidos. ¿Cómo es que el apóstol Pablo? Él habla de los sentidos, y él dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, para que los sentidos sean extraviados, esto significa que primeramente, hermano, estaban los sentidos hacia Cristo, porque si algo se extravió es porque estaba primero en el camino correcto. Nadie puede salirse del camino si primero no está en él. Primero tiene que estar en el camino. Entonces, una vez que está en el camino, salió fuera del camino. Pero el que está fuera del camino nunca sale fuera del camino porque nunca entró. Entonces, nadie puede desviarse si primero sus sentidos no están en Cristo Jesús. Entonces, cuando los sentidos están en Cristo Jesús, entonces ahí es donde aquel que anda como un león rugiente va a querer hacerlo desviar los sentidos. ¿Vio? Como cuando la persona es nueva, entonces es muy puntillosa en cuanto a las cosas del Señor, ora, lee la Biblia, entra en comunión con el Señor, quiere estar en los cultos, en los grupos, quiere servir al Señor con todo su corazón. Va pasando el tiempo y parecería ser, hermano, que en vez de ser más celoso y manifestar más amor al Señor, parece como que se va apagando. Ya le da menos valor a los cultos, menos valor a los grupos, menos valor a la palabra del Señor. Ya va, hermano, entrando en una dejadez, en una, digamos, relajación, donde, hermano, cada vez se va alejando más y más y más sin darse cuenta de la presencia del Señor. Entonces Pablo, él decía así: que vuestros sentidos, temo que vuestros sentidos sean desviados. Que en lugar de ustedes de ir creciendo para ir tomando alimento más sólido y entiendan cosas más profundas, en lugar de meterse a nadar en las profundidades del río de Dios, quieran volver a la orilla. ¿Cómo van a volver a la orilla si ya fueron llevados con las aguas hasta los tobillos, el inicio del evangelio, con las aguas hasta las rodillas, va profundizándose más en el evangelio del Señor, con las aguas hasta la cintura, con las aguas hasta los lomos, hasta que usted ya entra en un momento que usted entra a nadar? Entonces eso ya habla de una madurez espiritual. Entonces, ¿cómo alguien que aprendió a nadar o está aprendiendo a nadar ya, hermano, con las aguas hasta los lomos, va a querer volver
volver de vuelta a la orilla y retroceder. Eso es lo que el apóstol Pablo temía. Por eso, hermano, Pablo decía, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Nosotros hemos leído, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, nosotros hablamos de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene el hombre? 5 sentidos. El sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. 5 sentidos. Nosotros fuimos al huerto del Edén. ¿Cuántos sentidos usó el diablo para desviar a Eva? 2 sentidos. El sentido de la vista y el sentido del oído. Vamos al tiempo presente y miramos los sentidos que el diablo, hermano, usa para nosotros desviarnos. Porque los mismos sentidos, la misma treta, el mismo ingenio, la misma sagacidad que me mostró para con Eva en el huerto del Edén, es, hermano, con la misma sagacidad y esmero que el diablo, hermano, manipula y quiere operar en el corazón de los que han creído para que mediante su sentido se desvíen de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué es sentido? Sentido es la facultad de la percepción. Tenemos órganos en nuestros cuerpos mediante el cual órgano se perciben, hermano, las cosas, ya sea el gusto, el olfato, el tacto, el oído, se perciben, se escuchan y esa transmisión va hacia la cabeza. Entonces, nuestro espíritu, nuestra alma toma conocimiento de esas cosas mediante los miembros que tenemos en nuestro cuerpo, los sensores que tenemos que llevan esa información. Ahora, acá el apóstol Pablo, el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 5, verso 14, habla de los sentidos y dice, ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, esto significa que nuestros sentidos nosotros debemos de ejercitarlo. ¿Cómo ejercitamos nuestros sentidos? Dice, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces nosotros ya tenemos un conocimiento. La palabra de Dios nos llevó a un conocimiento y nosotros tenemos que ejercitar nuestro sentido en el discernimiento del bien y del mal para no ser desviado y extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nuestro sentido nos hace mirar y cuando nosotros miramos nos damos cuenta si lo que estamos mirando es correcto o es incorrecto. Entonces usted discierne. Cuando usted discierne que lo que está mirando es incorrecto, entonces inmediatamente quitamos la vista. Entonces viene una chica pasando y nosotros decimos, es una linda chica. Y cuando se va pasando no sabemos qué pasa después porque ya nuestro sentido lo llevamos para otro lado, pues ya nos dimos cuenta a dónde nos va a llevar. Entonces ejercitamos nuestro sentido. ¿Ve? Linda chica y ahí finaliza todo y nosotros miramos para otro lado, ejercitamos, hermano, ejercitamos nuestro dominio propio en nuestra vista, entonces nuestro sentido lo vamos ejercitando, es decir, vamos sacando nuestro sentido que nos lleva hacia lo malo y llevándolo hacia lo bueno. Es como lo que usted está escuchando. Usted puede escuchar una predicación de la palabra de Dios, puede escuchar, hermano, alabanza cristiana, puede escuchar alabanza del mundo. Y una cosa, hermano, la exposición a una cosa lo lleva hacia un lugar. Cuando usted se expone a la alabanza, a la música del mundo, hermano, que alaba al diablo y a todas las cosas que no pertenecen a la vida de donde nosotros somos, entonces eso es una influencia que lleva a la persona que escucha siempre cada vez más a lo malo. Sin embargo, la música cristiana, lo que viene del Señor, es una influencia que lleva siempre el corazón y a la mente, al pensamiento del que escucha hacia lo bueno. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar ejercitados. Entonces prendemos la radio y escuchamos que empieza ya el mundo, hermano, con su música. Entonces estamos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Decimos, no, esto es malo, cambio y busco algo que sea bueno, algo espiritual, algo que pertenezca a esta vida. Porque la influencia del diablo va a venir para que mi corazón, para que mi mente esté entretenida en las cosas de este mundo y no en las cosas hacia donde nosotros hemos sido llamados para mostrar. Por eso habla del ejercicio. Nosotros debemos ejercitar nuestro sentido. Cuando nos damos cuenta que lo que estamos viendo es malo, inmediatamente cambiamos. Usted está mirando algo y de repente pasa, hermano, en la televisión, hermano, unos sucesos, hermanos, sensuales que tienen
tiene que ver con la carne, que tiene que ver, hermanos, con la sexualidad, y usted sigue mirando, o decide seguir mirando, listo, apagamos esto, no, listo, se acabó. Entonces, cuando usted se ejercita en el discernimiento del bien y del mal, usted ya se está dando cuenta hacia dónde va, listo, ya está, se acabó, listo. Usted está aprendiendo. Está haciendo un ejercicio espiritual y un ejercicio con el sentido de la vista. Entonces, ¿hacia dónde llevó la serpiente a Eva? Justamente a desviarlo por el sentido de la vista. ¿Y de dónde hizo que saque la vista? Que saque la vista de Dios y lo ponga en el árbol. Que saque el oído de oír lo que Dios le dijo y que ponga el oído a lo que Él decida, a lo que Él decía. Y la llevó y la engañó a pensar que lo que decía el mundo, el diablo, era mejor que lo que decía Dios. Entonces hay personas que están tan omnibuladas, tan ciega, tan sorda, que no pueden ver estas cosas. Para ellos, esta palabra que nosotros, hermanos, estamos hablando es locura, pero esta palabra es para los que han alcanzado madurez. Esta palabra es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra del Señor a lo que hemos creído? Nos va perfeccionando. Nos va perfeccionando. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de dónde hemos salido, sabemos de dónde Dios nos sacó y nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. El diablo sabe de dónde Dios nos sacó y sabe cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso Él quiere arrastrarnos y tirarnos de vuelta para atrás. Cuando usted lee en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 y en adelante, el apóstol Pablo justamente habla de dónde Dios a nosotros nos sacó. Y dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, nosotros, ¿dónde estábamos? Estábamos ahí, estábamos, hermano, en nuestro sentido, hermano, que en lugar de estar, hermano, cautivo en Cristo, nuestros sentidos estaban cautivos en el mundo, cautivo en la moda, cautivo en la carne, cautivo en el pensamiento, corríamos todo en la corriente de este mundo, hermano, llevado, orquestado por el diablo. Pero cuando vino Cristo y resplandeció la luz del Evangelio en nuestros corazones, nosotros hemos sido rescatados, hemos sido quitados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, donde las cosas se ven desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios, el cual es santo, 3 veces santo. Entonces nosotros hemos sido trasladados a un reino donde, hermano, el mal no existe, lo malo no está. Por eso el combate que nosotros tenemos en esta tierra, porque no somos de este mundo, nuestro reino no es de este mundo, somos peregrinos, estamos de paso para manifestar la vida del cielo aquí en esta tierra. Por eso vamos en oposición de lo que el mundo va. Nos van a llamar locos, fanáticos, locos y un montón de otra cosa más, porque nosotros no corremos en las mismas disoluciones que ellos corren. Pero ¿cómo vamos a correr a la par de ellos si su carrera va al infierno y la nuestra al cielo? ¿Cómo vamos a andar en los caminos de ellos si sus caminos son torcidos y los nuestros en el Señor son derechos, rectos? ¿Cómo vamos a ir con ellos si van por el camino ancho que lleva a la perdición y el nuestro es el angosto que va y entramos a la vida eterna? ¿Cómo vamos a andar con ellos? Por eso, hermano, nos llaman que nosotros somos diferentes, pero, hermano, en nosotros hay una vida que ellos no lo poseen.
Entonces mire el valor que tiene que nosotros cuidemos nuestro sentido, cuidemos lo que escuchamos, cuidemos lo que vemos. Nosotros hablamos de la pornografía. Parecería ser, hermano, como que la pornografía, hermano, no es nada. Parecería ser que no, esto es cosa de adultos, programa solo para adultos y nada más. Y parece como que si es para el adulto está bien. Sin embargo, todo lo pornográfico produce mal, hermano, porque Jesús dijo así: si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo, dice, está en luz, hay claridad. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo, dice, está en tiniebla. Entonces, imagínese un ojo que en lugar de buscar lo bueno, toma todo lo malo, lo lujurioso, lo pornográfico, lo vil. ¿Cómo estará por dentro? Sin embargo, nosotros hemos sido llamados a ser luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz. Y si nosotros somos la luz, nuestro ojo debe de ser bueno. Por lo que somos, luz del Señor. Por eso es que Juan, en primera de Juan capítulo 2, verso 15, él dice algo muy práctico para los que se alimentan con alimento sólido. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo? Porque el que gobierna el mundo es el diablo, y las cosas que están en el mundo son todas orquestadas para desviar a los que han creído en Cristo Jesús de poner su vista en Él, hermano, y de serle infiel al Señor, para desviarlo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Hermano, abre una gama de cosas, hermano, humanas, carnales, sensuales, para que los que han creído se desvíen mediante el sentido de la vista y mediante el sentido del oído, mediante el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto, hermano, explaya, se abre, hermano, en una gran cantidad de gama, a fin de que de alguna manera los que han creído sean sacados y se han desviado y sus sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Por eso la necesidad de ejercitarnos. Cuando vemos que algo es malo, tenemos que cambiar. Cuando vemos que algo es malo, tenemos que sacar. Cuando escuchamos que algo no es lo correcto, listo, cambiamos, sacamos, nos separamos. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo uso, hermano, de nuestro sentido. Es decir, estamos practicando con nuestro sentido la separación. Como dice, hermano, el libro de Hebreo: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos saben que no es lo mismo. Es lo mismo, un poquito de rock, es lo mismo, sí, un poquito nomás, es lo mismo. Ellos saben que no es lo mismo. Sabe lo que afecta un poquito y sabe que un poquito lleva a otro y otro poquito lleva a otro y otro a otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cortan de raíz, del principio. Ya ven que malo, listo. Están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando usted lee en primera de Juan capítulo 2 verso 16, Juan aclara más al respecto y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Y el que no hace la voluntad de Dios no permanece para siempre. Y el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, y el que va detrás de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no permanece para siempre. ¿Y quién permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios. Entonces nosotros miramos, ¿a dónde nos lleva el Señor? A que nos ejercitemos nuestro sentido. Nos demos cuenta lo que está bien y lo que está mal, y separemos, hermano, lo malo de lo bueno y tomemos lo bueno. Que no tomemos las dos cosas juntas, no oigamos las dos cosas juntas, no miremos las dos cosas juntas, sino que, hermano, separemos, y en la separación hagamos la correcta elección, la elección de lo bueno, de donde nosotros somos, del reino de los cielos.
entonces nuestros sentidos no serán extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Así que, hermanos amados, ¿qué es lo que va a hacer? Piense. Si su ojo es bueno, todo su cuerpo va a estar en luz. Pero si su ojo es malo, todo su cuerpo estará en tiniebla. La voluntad de Dios es que ninguno se pierdan, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento y de ahí trasladado a un reino, el reino de Dios, hermano, donde los sentidos son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Piense y cuide su sentido de la vista, del oído, y alabe a Dios y haga todo lo que al Señor le agrada. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor. Gracias por la luz de tu palabra, pues ella nos lleva a que nos ejercitemos en nuestro sentido, que hagamos uso de los sentidos y nuestro sentido ejercitado discernamos del bien y del mal. Y de ahí escojamos lo correcto, lo que te agrada, aquellas cosas que llevan gloria a tu nombre. Gracias, Señor, pues tu palabra nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque ha sido orquestado por tu enemigo el diablo. Por eso, Señor, te amamos. Anhelamos de servirte, Señor, y que nuestros sentidos sean ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre.